Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestra exposición acerca del baguazo. Para comenzar a hablar del baguazo, primero vamos a contextualizar y nos situamos en el segundo gobierno de Alan García, que se va a dar desde el 2006 hasta el 2011. García va a promover una economía que impulsaba el extractivismo y las inversiones extranjeras. Es por eso que en su gobierno se van a firmar varios tratados de libre comercio, y en especial este, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a generar bastante controversia porque conllevaba una serie de políticas de inversiones y decretos legislativos que en realidad modificaban el marco regulatorio a fin de implementarse. Entonces, si bien el gobierno de García tuvo un crecimiento económico sostenido, eh, va a tener que lidiar con numerosos conflictos socioambientales y movilizaciones. El expresidente se refería a los indígenas como perros del hortelano porque no producían en sus territorios, pero tampoco dejaban que las empresas entraran a producir. Entonces, básicamente, su segundo gobierno se va a dedicar a acabar con el perro del hortelano que mencionaba, a través de estos 11 decretos legislativos que afectaban a los nativos y a sus tierras. Entonces, el baguazo es uno de los más recordados conflictos socioambientales que se va a dar dentro del gobierno de García, y como su mismo nombre lo dice, va a suceder en Bagua, una localidad en la selva norte, en el departamento de Amazonas, durante el 2009, y acá se van a juntar varios factores, entre ellos la ineficiencia del Estado, el olvido de las comunidades indígenas y la falta de comunicación entre el gobierno y los pobladores. Entonces, como nos menciona Luque, para que se geste, para que un problema se convierta en un conflicto, va a tener que haber una falta de comunicación, y aquí es donde el gobierno va a mantener una postura en la que no va a aceptar recomendaciones y no va a tener una postura abierta al diálogo. El conflicto, como lo hemos mencionado, inició debido al descontento de la comunidad amazónica con la aplicación de estos 11 decretos legislativos que se incluían dentro del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Estos artículos básicamente promovían la venta de la Amazonía. Como señalaban estos nativos, estos decretos incumplían con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocía los derechos sociales y económicos de las comunidades nativas, y que además, como decía el Congreso, eran inconstitucionales. Vamos a mencionar algunos de los decretos legislativos, y acá tenemos el 994, que en realidad promovía que los proyectos de irrigación privada eh, quiten las tierras a las comunidades campesinas si es que éstas no tenían título. Se trataban de tierras que estaban sin cultivar, entonces facilitaba la venta a los terceros. Por otro lado, el decreto legislativo 1064 allanaba el camino para el otorgamiento forzado de servidumbre y beneficiaba a las empresas extractivas. Después tenemos al 1015 y al 1079, que en realidad van a cambiar la institucionalidad comunal respecto a la toma de decisiones de venta de estas tierras. Y lo que decía este decreto era que si es que una empresa X podía llegar a un territorio, convocaba una asamblea comunitaria, y si tenía de aprobación el 50% más uno, podía adueñarse en realidad de miles de hectáreas del territorio, lo que en realidad debilitaba el poder comunal de los indígenas. De la misma forma está el decreto 1090, que aprobaba la ley forestal y de fauna, que mencionaba que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, tenía la facultad de decidir acerca de la explotación de recursos. Entonces, estos decretos en realidad no se van a comenzar a gestar en el 2009, que es donde inicia el conflicto violento, sino que ya vienen desde el 2007 y van a ser promulgados en el 2008. En especial va a afectar a las etnias Aguajún-Huampi. Entonces, el Estado, bajo esta visión occidental, no tomaba en cuenta si es que se veía afectado los estilos de vida de las comunidades indígenas o las tradiciones y las costumbres. Entonces, es aquí donde se dan los conflictos socioambientales. Para esto está el convenio 169 de la OIT, que ya lo he mencionado, y es el derecho que vulnera el Estado al tomar estas decisiones. El derecho a la consulta previa dice que el Estado, a través de las instituciones, debía consultar y conocer la opinión de los habitantes antes de comenzar a realizar alguna actividad que pueda afectarles, ya sea de manera directa o indirecta, a sus derechos y territorios.
Bueno, en torno a los medios de comunicación en el Perú, se involucraron antes, durante y después del conflicto. En este caso, la tergiversación del discurso periodístico no fue diferente. La mayoría de los medios de comunicación, tanto como televisión, radio, etcétera, malinformaron a la población. De por sí, los conflictos socioambientales tenían muy poca cobertura en los medios y a menudo no se informaban de una forma correcta. En esa ocasión, los pueblos indígenas estaban defendiendo la protección de la selva y de su territorio, puesto que esa era considerada como la madre de todos para ellos. En torno a los medios de comunicación, no se puede afirmar que tomaron una posición de defender enteramente la postura del Estado, pero se puede decir que tomaron una posición en contra ah, de los pueblos indígenas, ya que tergiversaron la postura de dichas comunidades nativas. Por otro lado, el rol del Congreso, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Sociedad de la Selva Peruana, pidió la derogación del decreto legislativo 1073 y 1015, puesto que no respetaba el artículo 6 del convenio 169. Los pueblos indígenas protestaron y tomaron el control de dos instalaciones petroleras, un yacimiento de gas explotado por Plus Petrol y un oleoducto de propiedad de Petroperú. El Congreso tendrá un rol importante en todas estas etapas del conflicto, ya que además de derogar dos decretos, a finales de 2008 formó la Comisión Multipartidaria para analizar y evaluar los decretos restantes. Tras ello, defendió que la mayoría de los decretos eran de carácter inconstitucional, pues vulneraban el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, consideraban que muchos de los decretos representaban una amenaza para las propiedades indígenas y que eran incompatibles con la realidad de las comunidades nativas. Eh, por otro lado, el 20 de mayo, mediante el Decreto Supremo, se establece la Comisión Multisectorial para hacer consensuar entre los nativos y el gobierno. Sin embargo, a pesar de que algunos requerimientos fueron aceptados, decidieron no participar en la mesa de diálogo. Por último, el Congreso tuvo un rol determinante en el paro de los pueblos indígenas al comienzo del Baguazo. El 5 de junio, el Congreso votó sobre la derogatoria del decreto legislativo 1090. Sin embargo, varios legisladores nacionalistas no asistieron y solo pudieron votar 68 legisladores en total. El presidente de ese entonces del Congreso declaró que se votó a una cierta hora y que no era problema de él que estén ausentes los integrantes del Partido Nacionalista, sabiendo así que este partido defendía la derogación del decreto y que había mostrado una postura en contra de las acciones del Congreso. La PNP, el 5 de junio se produce el Baguazo. Eso surgió tras una orden del Ejecutivo para que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía realice una intervención y desaloje la carretera bloqueada en el sector llamado la Curva del Diablo. Alrededor de 2.500 protestantes entre civiles e indígenas acudieron a la huelga y la PNT tuvo como un rol determinante, puesto que la violencia no se hubiera desatado si el general de la Policía Nacional, Muguruza, hubiera recibido información oportuna en el momento que iban a desalojar de la carretera. El general encargado del desalojo no se llegó a enterar de este mismo día. Eh, Tanto el general Uribe como el obispo, el alcalde de Jaén y los dirigentes nativos ya habían decidido desalojar a las 10 a.m. el lugar. Como no se llegó a enterar el general Muguruza, se empezaron a disparar a los manifestantes con bombas lacrimógenas y los indígenas empezaron a defenderse con lanzas y ondas. Esto desatando una violencia entre ambos bandos. Según un informe de Defensoría del Pueblo que investigaron los hechos violentos ocurridos en Bagua, el conflicto dejó alrededor de 33 personas fallecidas, entre ellos 23 efectivos policiales y 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua. El diario El Comercio justificó el actuar de los policías en las noticias de dicho diario,
Los policías también fueron responsables de las muertes y las personas heridas. Sin embargo, cuando los medios de comunicación hablaron acerca del actuar de los pueblos indígenas, no defendieron en ningún momento. Los policías propinaron disparos que dejaron múltiples heridos. Sin embargo, a manera de precedentes del accionar, se dijo que estos fueron una reacción natural y justificable. El rol de la PNP después de desarrollo con los conflictos en Bagua se expresó mediante las acusaciones con la Fiscalía de Bagua, donde se acusaron a 5 oficiales de la Policía Nacional del Perú por la muerte y lesiones graves de 24 personas ocurridas. Con respecto a lo que dice Luque, nos señala que la violencia se entiende como un mecanismo que es consecuencia del descontrol social y que influye. Esa puede ser un arma para cambiar la realidad, sin embargo, la vida y la integridad va delante de cualquier otro. Asimismo, también esta nos señala que la decisión de restablecer el orden público para poder controlar el conflicto, si bien se respeta las opiniones de la fuerza del orden, también se debe priorizar respecto a los derechos fundamentales. El rol de la sociedad fue bastante importante, sobre todo en el organismo de los indígenas y comunidades nativas para defender a su territorio frente a las acciones del Estado peruano. Mucho antes del Baguazo, las comunidades nativas, en respuesta a las leyes que amenazaban la selva, ya habían venido movilizándose en defensa de sus tierras. Los indígenas buscaron organizarse de tal manera que sean escuchados por el Estado y que se alcance de sus demandas y se haga escuchar de todo el territorio nacional para que de esta manera logren el cambio esperando la suma de la gente. El Congreso, a 5 días del conflicto, decide suspender el tiempo, las leyes cuestionadas y busca el diálogo con los nativos. Después de todo esto, el 11 de junio se realizó una protesta nacional en la cual varios grupos de universitarios, organizaciones sindicales y estudiantes de la parte del Perú, entre ellas Lima, donde se exigía la derogación de los derechos legislativos del 1090 y 1064, y se cuestionaban el manejo político de la situación. Ya el 15 de junio el gobierno, tras la conversación de los dirigentes, plantea la anulación de ambos decretos y posteriormente el Congreso. Después los asistentes se localizaron en la Plaza San Martín y luego tomaron camino hacia el Palacio de la Justicia. Durante la marcha se presentaron miembros de la CETUB, universitarios, como ya habían sido mencionados, y también asistieron organizaciones como la Asociación Interactina de Desarrollo de la Selva Peruana, quienes llevaban carteles y cantaban recordando las víctimas que habían fallecido en los conflictos.